Ahora sí. Bueno, entonces comencemos como debemos comenzar, con una dedicación de este tiempo especial de estudio en las manos de ni más ni menos del principal maestro, que es el Señor y su Espíritu Santo. Le invito a que incline usted sus ojos. A los que estamos presentes y a los que en un futuro van a estar revisando esta lección que estábamos a punto de iniciar, yo quiero decirle que es importante cuando vayamos a entrar al estudio de la palabra del Señor, que nuestro corazón esté limpio y dispuesto para que pueda Él plenamente iluminar nuestra vida y expresarle al Señor nuestro reconocimiento en esta hermosa mañana que estamos comenzando de este día sábado 24 de octubre del 2020. Suplicarle, Señor, en este momento que bendigas la vida de los presentes que estamos acá, que tú nos permitas, Señor, simplemente estar con un espíritu, Señor, enseñable, un espíritu, Señor, donde podamos ser como ese terreno, Señor, fértil, abonado, donde la semilla de tu palabra, Señor, llega, Señor, y perfectamente, Señor, es una semilla que germina y que crece y que da mucho fruto para la gloria de tu nombre. Padre, yo te clamo que cada una de las personas que han dedicado, Señor, porque yo sé y reconozco que en cierta manera es un esfuerzo de negarse, Señor, horas de sueño. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de tu Hijo, que seas tu retribuidor, que sea un deleite, que sea una clase, Señor, llevada por ti, Espíritu de Dios, que tú nos permitas aprender de una manera muy especial bajo la supervisión, la unción, la conexión que tú vas a hacer en medio de tu Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Aguijonea, Señor, nuestro corazón con el aprendizaje, Señor, que vamos a tener esta mañana. Te lo suplicamos en acción de gracias, en alabanza a tu nombre. Amén. Muy bien. Ok, bueno, entonces. Hola, Ruth. Ruth, ¿está ahí, de verdad? ¿Dónde está Ruth? Sí, ya llegó Ruth. Llegó Diana Marcela y llegó Lujano y a Marcela. Definitivamente. Chévere. Bienvenida, Ruth. ¿Cómo estás? Gracias, bien, bien. Muy amable. Bien, bien. ¿Sí tienes cafecito? Yo no tomo café, té verde, té negro. ¿Té negro? Ah, bueno, es rico en propiedades antioxidantes y también dice que bueno, entonces voy a empezar a compartir el tema. Entonces, a ver, voy a buscar algo que nos ayude a hacer un pequeño de conexión de la clase que desafortunadamente no pude grabar. ¿Sí es? Entonces, bueno, aquí, bueno, ok, aquí vamos. Bien, bueno, aquí está. Sí, bien, vamos a compartir la pantallilla. Bien, bueno. Bien, vamos. Vamos, castores, vamos. ¿Se acuerdan de Vamos, castores, vamos? No. ¿Sí? ¿Charles sí sabe? Sí, yo me la sé. El niño que se vistió de castorcito. No, pero es que es una propaganda de la vivienda, ¿cierto? Y habla precisamente de que vamos, castores, vamos. Y no, ya esto Charles nos revisa cómo fue el asunto. ¿Sí están viendo la pantalla? Sí. Ok, espérate un momentico que aquí tengo unas dudas. A ver, avanzado. Es que el Bien. niño le dijo a la mamá a las 11 de la noche que tenía que ir disfrazado de castor al otro día. Y la mamá pasó derecho haciendo el disfraz de castor toda la noche. Cuando la llevaban en el carro para el colegio, el chinito empezó a cantar: vamos, castores, vamos, vamos. Tenía una presentación de
pastores. De pastores, pero el niño dijo de castor, ¿sí? Bueno, hay que entenderlo. Se rieron, ese era un chiste. Bien, entonces, el tema es que el libro tiene la proyección de estudiar varios componentes de lo que son géneros que hay en diferentes libros, ¿sí? El autor del libro comienza con las epístolas y después de ese preámbulo que Carlos David hizo en las primeras clases, entonces pues aquí vamos nosotros a estar revisando sobre las epístolas, ¿no? Entonces hay una proporción dentro de los 27 libros del Nuevo Testamento, básicamente hay epístolas menos en los 4 evangelios, Hechos de los Apóstoles y Apocalipsis, ¿sí? Entonces eso representa que las epístolas tienen el honroso 77.78%. Pues a mí me gusta todo eso de estadísticas y todo eso. Entonces, existe algún tipo digámoslo así, de clasificación, ¿sí? Y en la clase pasada hablábamos de este señor famoso que se llama Adolf Deisman. Él es una persona que trató de hacer una especie de clasificación sobre las epístolas porque descubrió, se puso a dar cuenta que había en una pequeña distinción entre las cartas y las epístolas, ¿sí? Entonces, supuestamente, lo que habla de cartas, pues es algo más, digámoslo así, eh, verdaderas cartas, ¿sí? Que no tienen un componente literario, ¿sí? Y que son escritas a una persona o un grupo de personas específicos, ¿sí? Y no tienen un componente público o general. No obstante, se puede tener cierto tipo de diferenciación cuando es una epístola, ¿no? Entonces, la epístola sí tiene esos componentes que son literarios y que de pronto sí puede estar expresada a un público en general, ¿sí? Entonces, las epístolas paulinas, así como segunda y tercera de Juan, se consideran hipotéticamente como verdaderas cartas. Sin embargo, pues no es algo que otros autores no consideran que valga hacer esa distinción. Básicamente, así como el cuerpo humano tiene cierto tipo de sistemas, como hemos nosotros hablado, de sistema esquelético, muscular, bueno, todo, así también las personas que en cierta manera se van familiarizando con la lectura de este tipo de contenidos en el Nuevo Testamento, van a ver cierto tipo de similitudes. En unas van a tener ese contexto tal cual, como hacen aquí el ejemplo en Hechos 15, 23 y 29, en el cual voy a leer. Dice, y enviaron esta carta con ellos los apóstoles y los hermanos que son ancianos a los hermanos en Antioquía, Siria y Sicilia, que son de los gentiles, saludos. Puesto que hemos oído que algunos de entre nosotros a quienes no autorizamos os han inquietado con sus palabras, perturbando vuestras almas, nos pareció bien, habiendo llegado a un común acuerdo, escoger algunos hombres para enviarlos a vosotros con nuestros hermanos amados Bernabé y Pablo, hombres que han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, hemos enviado a Judas y a Silas, quienes también nos informarán las mismas cosas verbalmente, porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros mayor carga que estas cosas esenciales, que os abstengáis de las cosas sacrificadas a los ídolos de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. Si os guardáis de tales cosas, bien haréis, pasadlo bien. Sí, bueno, entonces, en todo este tiempo de la validez, todo eso, pues nosotros podemos ver
una forma muy simple de nosotros tener presente cuando estemos revisando las diferentes epístolas que están en el Nuevo Testamento. Primero, pues está resaltado en verde, pues siempre va a haber una identidad de quien le escribe, ¿sí? En ocasiones, como en Primera de Corintios, que aparece que Pablo está saludando y aparece un hermano que se llama Sóstenes, ¿sí? Estuve revisando, porque ese es el detalle, porque ahí hay, por ejemplo, el mismo ejercicio de lo que nosotros pretendemos llegar a desarrollar, ¿no? O sea, pues sí, Pablo, por ejemplo, aquí está hablando de que los apóstoles, los hermanos que son ancianos, ¿sí? Entonces, estamos hablando del concilio de Jerusalén, ¿sí? Pero, por ejemplo, Primera de Corintios, Pablo saluda a Pablo y el hermano Sóstenes. Y Sóstenes aparece, ya tendríamos que revisar en Hechos, y Sóstenes también está dentro de la misma, implícito en los escritos de Pablo. Sóstenes tiene una relación con Corintio, tiene relación con la sinagoga, tiene relación con que él era y se convirtió, y muy seguramente fue una persona que le ayudó mucho a Pablo, y se presume, sí, aunque pues no es algo que está confirmado, porque eso son conclusiones derivadas, y muchas veces uno va a llegar hasta cierto punto, sí. Las personas que han hecho diccionarios o comentarios hablan de que posiblemente Sóstenes era el que literalmente estaba escribiendo, sí. Pablo dictaba y Sóstenes escribía. Entonces, por eso está ese contexto de que el apóstol Pablo y el hermano Sóstenes, ¿sí? Entonces, pues son nombres propios de esa época, ¿no? Sí, hay nombres muy particulares, ¿no? De pronto, si de pronto viniera Pablo a este momento, de pronto le llamaría la atención cada uno de nuestros nombres, ¿no? Diría Lina o Carlos, o bueno, sí, pero así sucede, ¿sí? Entonces, el segundo aspecto dentro de eso es el nombre del destinatario, o sea, las personas en el cual van a estar eh, el objeto de la carta, ¿sí? Un saludo, en este caso es pequeño, pero en las epístolas de Pablo es más extenso. Un voto de oración o de acción de gracias, que aquí se observa en este color. Y está el cuerpo del mensaje, ¿sí? Y un saludo especial, ¿sí? Entonces, este tipo de elementos, pues básicamente no quiere decir que estén exactamente definidos en todas las epístolas, ¿no? Sí, siempre hay algo de variabilidad, ¿sí? Por ejemplo, este elemento, el número 4, vamos a ver, este es un elemento que puede hipotéticamente a veces ser variable, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues no puede estar exacto en muchas, pero no muchas veces esa combinación se convierte en algo que en cierta manera puede llamarse algo que se llama doxología, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es esto? Por ejemplo, aquí está en Tercera de Juan 1:2, amado, ruego que seas prosperado así como prospera tu alma y que tengas buena salud, como dice en Tercera de Juan 1:2. Puede estar ausente en Gálatas, en Primera Timoteo, en Tito. Doxología, pues que en la clase pasada hablábamos de que es una especie de invitación a la alabanza, a glorificar al Señor, y que casi siempre este tipo de saludos especiales tiene este connotación de que los siglos de los siglos, ¿sí? Entonces es algo que es una bendición explícita precisamente a lo que es el Señor, papá e hijo. Aquí tenemos también algo muy particular en Hebreos, donde prácticamente las terceras 3/4 partes tienen este tipo de situaciones, ¿no? Dice, por ejemplo, es variable la cuestión, o sea, se puede tener fijo quién escribe, o el saludo o el cuerpo, ¿sí? En Primera de Juan, aquí tenemos que hay elementos formales de la carta, pero también hay situaciones de grupo de personas, ¿no? Entonces,
La cuestión se trata precisamente de que aquí es algo que, por ejemplo, amados, se escribe un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo, no se escribe un mandamiento nuevo, sino un antiguo. Habéis tenido desde el principio el mandamiento de la palabra que es oído, se escribe a vosotros. O sea, ya hay una connotación de saludo específico, ¿sí? Y aunque aquí aparentemente pareciera que fuera universal, ¿sí? Entonces, Santiago y Primera de Pedro, ahí están los elementos en el cual aparentemente se consideran cartas, pero carecen de lo que es el saludo, ¿sí? Como tal, ¿sí? Y a veces carecen a veces hay situaciones, o sea, está diferenciado que no se ve claramente el nombre del destinatario y el saludo, ¿no? Entonces, literalmente no sería, se pueden considerar cartas, pero tienen más perfil como de epístola, ¿sí? Entonces, aquí hay algo muy interesante y es tener el contexto de el lector y el autor, ¿sí? O sea, aquí es el meollo de todo, es descubrir quién es el que está siendo dirigido, o sea, el objeto de eso, ¿sí? Porque las epístolas son consideradas como documentos ocasionales, ¿sí? Que generalmente se originan o están motivadas por algún tipo de coyuntura específica, ¿sí? En ese entonces, debido pues a las distancias, a todo, pues tener noticias de un lugar, de un grupo de personas es muy diferente a una situación que nosotros en este momento estamos desarrollando. Nosotros básicamente a tiempo real podemos saber o conocer del estado de nuestros amigos y conocidos, ¿sí? En este momento estamos nosotros teniendo una reunión virtual donde nos separan miles de kilómetros. Estamos hablando de que tenemos presencia de personas que están en otro país, ¿sí? O en otras ciudades, en el caso de nosotros. Ya Carlos David, por ejemplo, está a cientos de kilómetros, pero Lina y Jim están a miles, ¿sí? Más, sin embargo, conocer la situación de esas coyunturas es algo que de verdad era bastante particular en la época del primer ciclo, ¿sí? Entonces, siempre hay que ir revisando el contexto de los destinatarios, ¿sí? Los destinatarios, en cierta manera, son los que eran los que leían los contenidos dados por el autor, ¿sí? Entonces, el autor conoce de la situación del lector y genera precisamente contenidos de respuestas, ¿sí? Entonces hay que estar muy pendientes, o sea, el asunto de las epístolas es que hay que estar muy pendiente en cuál es el significado de qué ocasionó que se haya hecho esas epístolas o cartas, ¿sí? ¿Qué lo suscitó? ¿Qué circunstancia especial, ¿sí? Y algo muy interesante, no implícitamente solamente del lado del lector, sino también del lado del autor, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de personas de un ministerio, ¿sí? Y Pablo en unas ocasiones es supremamente directo, pero otras hay que leer entre líneas, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de situaciones puede hipotéticamente, ¿sí? O sea, generalmente es una ocasión en la cual necesitan algún tipo de conducta que necesitaba corrección o un error doctrinal. Imagínense, en ese entonces, hasta ahora se estaba empezando a manejar aspectos del nuevo pacto, ¿sí? Cuando Pablo comenzó a escribir las epístolas, debo precisar que se escribieron primero las epístolas de Pablo que los evangelios, ¿sí? Y en el terreno, por eso es que Pablo duraba a veces 1, 2, 3 años en ciertos lugares, tratando de a nivel, digámoslo así, grupal o personalizado, de dar el concepto del nuevo pacto, de lo que es el concepto de la redención, la salvación,
Eso era completamente revolucionario y mucho más en un ambiente, en un contexto sociocultural donde habría una gran influencia de Grecia y de Roma. Grecia ha estado pendiente detrás de todas las edades y en tiempo presente Grecia todavía está presente hasta nuestros días, ¿sí? Entonces, había muchas situaciones de errores de conductas, errores doctrinales que debían enmendarse o precisarse, ¿sí? O también había de pronto situaciones de malas interpretaciones que requerían más luz, ¿sí? Y Pablo tuvo que frentear mucho de eso. Inclusive, como veremos más adelante, Primera Corintios, en los capítulos del 1 al 4, hay situaciones de división, ¿sí? Entonces, es la mayoría de pronto de nuestros problemas al interpretar las epístolas se deben a que no somos muy próximos o conscientes de las circunstancias de ese tipo que ocasionaron, ¿sí? Para eso nosotros, pueden haber personas que son más proclives, digámoslo así, a poder de pronto en su imaginación hacer como un viaje en el tiempo y llegar a quitar muchos elementos que de pronto nosotros estamos muy acostumbrados en nuestro diario vivir o costumbre y adoptar cierto tipo de comprensión de cómo es el día a día de hace aproximadamente 2000 años. ¿Sí? Entonces, eh, todo este tipo de manejo exegético que es qué fue lo que quiso escribir Pablo para esa comunidad y ya el aspecto hermenéutico de que qué aplicatividad o qué me está hablando el Señor para mi vida es algo que hace difícil lo del manejo de las epístolas porque definitivamente antes de llegar a que el Señor nos esté hablando a una situación muy específica de nuestra vida o de nuestra iglesia o de nuestra comunidad, de nuestra sociedad, tenemos que siempre tener muy presente el contexto donde se estaba teniendo esta situación, ¿sí? Donde había esa ocasión. Y muchas veces la información que nosotros tenemos no puede ser muy precisa. Por eso es que nosotros tenemos que hacer el ejercicio que vamos a estar desarrollando en la mayoría de los libros, ¿sí? Hay que hacer eh, mucho de revisión con mucha conciencia de todo lo que el Señor quiere. Pero voy a borrar aquí. Bueno, listo. Entonces, esto es para, aparentemente puede dar, oye, ¿qué pasó aquí? Bueno, muy bien. Entonces, aquí hay otro punto adicional y es sobre la aparentemente teología. Existe dos puntos, ya que tenemos una naturaleza ocasional de las epístolas, también hay que ser muy claro en que muchas veces no podemos hablar de una teología cristiana universal, sino de una teología netamente aplicada en virtud y en respuesta de ese tipo de ocasiones que muchas veces fueron muy puntuales, ¿sí? En Primera de Corintios habla de una situación bastante puntual, ¿sí? Que de pronto para estos días de pronto ya no puede ser como tan escandalizable, pero sí hubo una situación de incesto, ¿sí? Y resulta y pasa que justo en esa ciudad, aparentemente ese tipo de inmoralidad sexual era considerado normal, ¿sí? Con decirles que, por ejemplo, como era ya tradicional y mucho más Corinto, que estaba en una provincia romana que se llama Acaya, que hoy en día es Grecia, era muy común tener panteones o templos, ¿sí? A diferentes dioses, ¿sí? Muchos de ellos eran griegos y la mayoría de esos dioses griegos se romanizaron, ¿sí? O sea, son los mismos, pero con diferente nombre, ¿sí? Estaba Zeus, estaba uno muy importante para Corintios que
es Poseidón, porque tenía que ver relativamente con el agua, con los mares, con lo que pasaba en el diario vivir de Corinto, porque Corinto era un puerto y más tenía, ahorita lo vamos a revisar. Es más, por ejemplo, nosotros, uno de nuestros superhéroes de nuestra niñez era Aquaman, y Aquaman en cierta manera es el mismo prototipo de Poseidón, ¿sí? Y nosotros no lo sabíamos, pero nos parecía un superhéroe de las caricaturas y ay, que tenía ese poder mental de atraer la ballena y el pez y que tumbaba el barco de los malos y todo eso. Entonces, la teología se escribe para abordar una influencia sobre algo que se tiene entre manos, ¿sí? Creemos que, como estábamos hablando, es algo generalizado, pero Pablo tuvo que hacer algo más específico en la mayoría de las veces. Romanos sí habla de algo más completo y sistemático, ¿sí es? Y Pablo lo precisa, ¿sí? Romanos es una carta bastante detallada en cuestiones ya a nivel universal, ¿sí es? Pero básicamente es nacida de esa necesidad de puntualizar a los gentiles. Básicamente están haciendo que haya esa unidad en que sean un solo pueblo los gentiles y los judíos. Ese fue el trasfondo de muchas de las circunstancias que Pablo tuvo que vivir, ¿sí? Tuvo que tratar de puntualizar. Es bastante complejo porque judíos habían en todos los lugares del mundo, ¿sí? En ese entonces estaban comunidades judías que se reunían en sinagogas, ¿sí? Y donde llegaba Pablo, ¿sí? Llegaba inicialmente a predicar en las sinagogas y siempre había un efecto donde se contrariaba. ¿Sí? Entonces, la palabra de llegar a ubicar que hay un nuevo pacto y que dentro de ese nuevo pacto entran los judíos y entran los gentiles era algo bastante complejo para que sobre todo los judíos lo pudieran entender, ¿sí? Sobre todo los judíos, inclusive entre los mismos exponentes de ese manejo, Pablo tuvo choques con Pedro con respecto de esa situación, de al fin cómo debía ser el tema, si se debía judaizar, como en cierta manera hubo una corriente específica que trataban de ser cristianos judaizantes, ¿sí es? Y Pablo en el cual como vimos en los hechos al principio, básicamente en el Concilio de Jerusalén, definieron las pautas de cómo es que iban a arreglar gran parte de esos chicharrones. Y entonces, siempre se debe tener en cuenta que no se escribieron fundamentalmente para hacer una teología cristiana que de pronto nosotros podemos ya sí tenerlo, porque esta teología cristiana en sí hasta ahora se estaba fermentando, hasta ahora se estaba desarrollando, ¿sí es? Entonces, hay que abordar con mucho cuidado este tipo de formulaciones. Entonces, viste lo que es clave, está lo que es el contexto como tal de qué era lo que sucedía en todas las esferas, en todos los frentes, ¿sí? Y le explicaba en la clase pasada, esto es algo que encontré gracias a Wikipedia, que es una maravilla en cierto tipo de cosas. Aquí están varios de los emperadores de Roma, ¿sí? Donde estamos viendo, voy a resaltar varios de ellos. Uno es Tiberio. Tiberio está mencionado, ¿sí? Él es y Augusto también está mencionado, ¿sí? Augusto en la época de nacimiento del Señor, y Tiberio, básicamente, Calígula, bueno, ese es el del caballo. Nerón fue el que mandó a matar a Pablo. Después vienen, como le explicaba, los Vespasianos. Aquí
hubo algo muy interesante. Si observan 68 al 69, revisando, ya los invito a que ustedes revisen también, ese año hubo 5 emperadores. Increíble, duraron unas semanas, otros, uno que otro mes, hasta que surgieron los Titos, el papá que se llamaba Vespasiano, y este señor Vespasiano fue el que en cierta manera era el emperador, pero el que terminó destruyendo a Jerusalén fue Tito. Tanto Vespasiano, Tito oficialmente y Domiciano, todos se llamaban Tito. Él es el papá y estos son los dos hijitos, ¿sí? Y Domiciano está básicamente en el contexto de Juan. Él fue el que, en cierta manera, tuvo que ver con Juan y su detención en la isla de Patmos, ¿sí? Pablo, pues aquí este pequeño resumen de los escritos de cuando se estuvieron escribiendo. Básicamente, pues está la epístola como tal, Gálatas, Primera, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Corintios, Romanos, Efesios, Colosenses, y Segunda de Timoteo me llama la atención porque básicamente es la carta, es una carta muy, muy bonita, muy especial, donde es como su testamento que lo está dirigiendo a las iglesias y habla sobre a su hijo en la fe, Timoteo, ¿sí? Obviamente cada una de las epístolas están literalmente para cada una de las iglesias, ¿sí? Y ya estas, ya por ejemplo, lo que es Timoteo y Titos, está a personas de cierto tipo de delegaciones que tenían en diferentes de las iglesias, ¿no? Por ejemplo, Timoteo estaba en Éfeso y Tito en Creta, ¿sí? ¿Dónde fueron escritos? Que eso me parece muy interesante, ¿sí? Muchas de ellas se escribieron en Antioquía, donde los cristianos fueron llamados por primera vez cristianos, ¿sí? Y bueno, empezamos, está desde el año 49 hasta el año 67, que fue el año que hipotéticamente le están básicamente donde fue el, el, el año en el cual pudo haber fallecido por decapitación, ¿sí? Recordemos que tanto Pablo como Pedro fueron asesinados o tuvieron su muerte por medio de sentencias, ¿sí? Jesús, el Señor Jesús le dijo a Pedro de qué manera iba a morir, ¿sí? Y Pedro, cuando ya conoció su sentencia, pidió que él decía que no era digno de morir como el Señor Jesús, y literalmente hay documentos que hablan que Pedro murió crucificado, efectivamente, pero murió al revés, ¿sí? O sea, la cabeza casi al suelo y los pies hacia arriba, ¿sí? Pablo sí fue decapitado, ¿sí? Entonces, vemos que Corintio tuvo un bastante momento donde escribió, ¿sí? Mírelo aquí. Escribió Primera, Segunda de Tesalonicenses, ¿sí? Que Primera y Segunda de Tesalonicenses formaban parte de la vecindad, digámoslo así, de la provincia de Acaya, que hoy en día es Grecia, ¿sí? Y Romanos fue escrito prácticamente desde Corintios, y pareciera que fue escrito en Roma, pero no, ¿sí? Entonces, las 1, 2, 3, 4 y básicamente donde más escribió Pablo fue en Roma, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Hizo 5 epístolas. Ahí está básicamente el tema de cada una de ellas, ¿sí? Y bueno, en este cuadro aquí vemos lo que es los tiempos antes de Jesucristo, después de Jesucristo, perdón, after, en los años 20, 30, 40. Entonces aquí está lo que es la vida del Señor Jesús, bueno, la muerte, resurrección que fue sobre el año 30, Jesús asciende al cielo, Pentecostés, Stephen es Esteban, ¿sí? La conversión de Pablo, que relativamente está hipotéticamente tipo 38, 37.
Está el martirio de Santiago, ¿sí? Y empieza prácticamente los viajes misioneros de Pablo, ¿sí? En los años 50 está el famoso concilio de Jerusalén, y ya en 52, 53 está el último viaje misionero, y ahí pues básicamente Santiago, James significa Santiago, el hermano de Jesús, es martirizado. Pues recuerde que habían varios Santiago, ¿no? Está el evangelista y el hermano de Jesús, y ahí viene prácticamente una revuelta que hubo precisamente los judíos aproximadamente en el año 67, más o menos cuando Pablo está ya yendo a la decapitación, y en el año 70 oficialmente está la destrucción del templo de Jerusalén. Este era el mapa, digámoslo así, geográfico, ¿sí? Entonces, de lo que hoy en día podíamos nosotros precisar. Y yo creo que es importantísimo que nosotros tengamos siempre una referencia geográfica, porque a veces vemos un mapa, y en la semana pasada yo les estuve dando cierto tipo de información sobre, y les di atlas de mapas que pues no estamos muy familiarizados, ¿sí? Aquí está, en esta parte está Estambul, ¿sí? Este estrecho, ¿sí? Que pasa, es como si fuese también un istmo, eh, que da paso al Mar Negro. En esta parte actualmente es Asia, ¿sí? Asia, ¿sí? Nosotros cantaba pasa Macedonia y ayúdanos a orar. Había una canción muy bonita que nosotros, y Macedonia es prácticamente, forma parte de lo que hoy en día es Grecia, ¿sí? Que era la provincia de Acaya. Entonces, literalmente fue el llamado para que Pablo empezara a trabajar en Europa, ¿sí? Está aquí Judea, está pues lo que es Antioquia, ¿sí? Seleucía, está aquí hacíamos una precisión de Tarso, ¿sí? ¿Sí? Que tenemos una Sicilia con C y tenemos una Sicilia con S, ¿sí? Y hacía la observación de que eh, al principio yo creía que Pablo era romano porque era prácticamente de aquí italiano. No, Pablo está aquí de Sicilia, Tarso de Sicilia, ¿sí? No, no existe Tarso en Sicilia, la isla que es italiana, ¿sí? Entonces, Corinto, pues tiene mucho que ver con este desarrollo histórico, y tiene que ver muchísimo con el contexto de todo lo que pasó. Grecia no se llamaba, pues sí se hablaba de Grecia, pero básicamente el área geográfica que estaba precisamente sobre ese lugar era el nombre que le colocaron los romanos, se llama Acaya, ¿sí? Ahí están los diferentes colores, los diferentes viajes misioneros, y lo que está aquí en punteado es el viaje que pues no es oficialmente el último viaje, pero pues es un viaje que tuvo muchas controversias. En este sector que está aquí fue donde hubo el Euroclidón, es lo que yo concluyo, ¿sí? Porque llegaron a una isla después a la deriva que encallaron en Malta, ¿sí? Entonces, en alguno de estos eran mares supremamente tempestuosos, ¿sí? Entonces, Corinto está situado precisamente a unos 8 kilómetros de un canal que se llama precisamente, es un istmo, ¿sí? O sea, el istmo es así como vamos a nosotros a transportarnos al istmo de Panamá, ¿no? Que se ve que es un segmento de tierra continental donde por un lado tiene un océano, un mar, como es el mar Atlántico, y por el otro lado tiene el océano Pacífico. Hay varios istmos a nivel mundial, ¿sí? Pero esto en esa época fue bastante importante porque era una conexión, ¿sí? Una conexión entre la Grecia que estaba al norte, que es esta parte, y esta parte de aquí que habla, se llama el Peloponeso, ¿sí? Que inclusive años atrás hubo
unas guerras que se llamaban las guerras intestinas, ¿no? ¿Por qué? Porque era en el interior, guerra entre Grecia y Peloponeso, ¿sí? Diferentes. En esta parte, por aquí, estaba Esparta, ¿sí? Entonces, desarrolló un centro bastante complejo de comercio por su situación y posición estratégica, ¿sí? Entonces, básicamente fue destruida, ¿sí? En 146 antes de Cristo, pero Julio César la revivió, la reconstruyó y llegó a ser prácticamente la capital de la provincia, o sea, tuvo una preponderancia sobre todo estratégica a nivel del Imperio Romano, ¿sí? Entonces, ahí había una residencia eh, administrativa de una persona llamada el procónsul, ¿sí? Entonces, este tipo de ciudad, por su aspecto, su posición, obviamente tuvo muchos aspectos de inmoralidad, tenía una situación pagana a todos full, ¿sí es? Eh, llega a Corintio literalmente en la carta, como ya estamos viendo, en Corintio tuvo mucha escritura, ¿sí? Y llega prácticamente, esa carta de los romanos fue escrita en su tercer viaje misionero, ¿sí? Y llegó inicialmente en su segundo viaje. El segundo viaje es el que está aquí de a ver, creo que es el que está aquí de verde. Sí, sí, creo que es el de verde, ¿sí? Pero volvió en el tercer viaje, ¿sí? Pero dice que cuando estuvo en Éfeso, iba y venía en varias oportunidades a Corinto. Entonces, ya aquí habla precisamente en Hechos 18, del 1 al 23, habla de cómo él llegó a Corinto. ¿Sí? Dice, después de esto Pablo salió de Atenas, Atenas estaba aquí, mírala acá, ¿sí? Y fue a Corinto, míralo acá, ¿sí? Y se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural de Ponto, quien acaba de llegar de Italia, con Priscila, su mujer, que ellos después se fueron para Éfeso con ellos. Y después dice que ellos fueron excluidos o desterrados de Roma porque eso fue Claudio, que ya vimos dónde estaba Claudio, que Claudio fue una persona que tuvo parálisis infantil y llegó a ser emperador. Y como él era el mismo oficio, o sea, lo que era Aquila y Priscila, ¿sí? Aquila es el hombre y Priscila creo que la mujer. Entonces dice que trabajaron juntos, ¿sí? A hacer tiendas, ¿sí? Y discutía en la sinagoga los días de reposo, trataba de persuadir a los judíos y a los griegos. Cuando Silas y Timoteo descendieron de Macedonia, que estaban entonces aquí en esta parte, Macedonia es, mire lo que es Filipos, Tesalónica y Berea, ¿sí es? Entonces, ¿qué pasó? Entonces se dedicó a la predicación de la palabra, testificando solamente a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero cuando ellos le opusieron y blasfemaron, él sacudió sus ropas y les dijo, vuestra sangre sea sobre vuestras cabezas, yo soy limpio, desde ahora me iré a los gentiles. O sea, inicialmente Pablo siempre llegaba a los judíos y los judíos pues le hacían bronca y literalmente decía, aquí ya se acabó, cumplo con haberles enunciado el evangelio, ¿sí? Y partiendo de allí se fue a la casa de un hombre llamado Ticio, justo que adoraba a Dios, cuya casa está junto a la sinagoga. Y Crispo, que Crispo ahí habla que fue uno de los que lo bautizó, oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa y muchos de los corintios al oír creían y eran bautizados. Y por medio de una visión durante la noche el Señor dijo a Pablo, no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y allí se quedó 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios entre ellos. Pablo, entonces, siguiendo Galión, procónsul de Acaya, los judíos se levantaron en contra de Pablo y lo trajeron ante el tribunal, diciendo este persuada a los hombres que adoren a Dios en forma de contrario a la ley. Y cuando Pablo iba a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera cuestión de una injusticia o de un crimen depravado, oh judíos, yo os toleraría
como sería razonable, pero si son cuestionamientos de palabras y nombres de vuestra propia ley, allá vosotros, no estoy dispuesto a ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos le echaron mano a Sóstenes. Aquí aparece Sóstenes, ¿se acuerda? Que decía, bueno, ¿dónde aparece Sóstenes? El oficial de la sinagoga, ¿sí es? ¿Por qué le echaron mano? Porque precisamente porque él accedió a recibir al Señor, al mensaje de Pablo precisamente, y lo golpeaban frente al tribunal, pero Galión no hacía caso de nada de esto. Ahí dice, fin del segundo viaje misionero de Pablo y al principio del tercero, y Pablo después de que hace muchos días más, se despidió de los hermanos y se embarcó hacia Siria, e iban Priscila y Aquila, y en Cencrea se hizo cortar el cabello porque tenía hecho un voto. Llegaron a Éfeso, o sea, básicamente salieron de aquí, pasaron el mar Egeo y llegaron a Éfeso, que Éfeso es una de las 7 iglesias de Asia, ¿sí? Entonces, le rogaron que se quedara más tiempo, no consintió, sino que se despidió de ellos diciendo, volveré a vosotros otra vez, si Dios quiere. Esta parte de si Dios quiere me fascina. Volveré a vosotros otra vez si Dios quiere, y zarpó de Éfeso al desembarcar en Cesarea, o sea, salió de Éfeso, aquí llegó a Cesarea Marítima, subió a Jerusalén. Siempre que hablan de subir, es ir a Jerusalén. Primero porque siempre estaba a una altura más alta sobre el nivel del mar, ¿sí? Pero en el contexto bíblico, subir a Jerusalén, cuando hablan de Jerusalén, era subir precisamente a Jerusalén, ¿sí? Entonces, después de pasar allí algún tiempo, salió recorrido por la orden de la Galacia, Frigia, fortaleciendo a todos los discípulos. Entonces, Siria, Sicilia, Capadocia, Galacia, o Gálatas insensatos, Asia, Macedonia, mírenlo aquí, ¿sí? Y Acaya. Este fue el contexto geográfico donde se movió el apóstol Pablo y todas las personas que estuvieron ahí. Entonces, ahí está lo del Istmo de Corintio, mírenlo acá. Hay dos golfos, el Golfo de Corintio y el Golfo Sarónico. Esto tomó hacer esta vuelta por barco para llegar a Asia. Este tipo de mares eran supremamente congestionados, ¿sí? Era un mar muy, muy, muy terrible. Entonces, los corintios hicieron ahí un canal por medio de un sistema en el cual manejaban unas 2 ruedas, eso se llama olcos, y como era doble se llama diolcos, o sea, es un camino donde las carretas iban ahí andando, y bueno, pues ahí está el contexto, ¿sí? Todo lo que hoy en día de pronto ya se llama, pues Grecia es la parte de Acaya, las iglesias de Asia básicamente es lo que literalmente da Turquía, aquí está Siria, Líbano. Entonces, este es el concepto geográfico de todo lo que hoy en día podamos nosotros ver. Aquí aumentando se ve. Entonces, aquí está el mensaje que yo les estaba dando. Por eso fui cansón, ¿sí? Para que pudiéramos nosotros leer y releer, porque definitivamente tiene que ver con leer y releer. Créamelo, o sea, ayer hice una lectura nuevamente en voz alta, ¿sí? Sobre ese detalle, ¿sí? Para poder estar observando y poder empezar a tener un ejercicio de tomar notas, ¿sí? O precisar, ya sea en su libreta de apuntes, o pues a veces yo hago ese tipo de notas ya más puntuales o más o digitales, digámoslo así. Entonces, nosotros tenemos que ejercitarnos en ir familiarizándonos con leer y releer y estar tomando anotaciones personales propias, ¿sí? Porque cuando uno ve a un tigre que está dando un mensaje, muy seguramente él ha tenido este ejercicio de estar haciendo lectura, relectura, ¿sí? Y así como nosotros estuvimos viendo, disculpen que yo me vuelva a hacer, mire, una cosa es tener un panorama generalizado de todo el contexto como vemos aquí y empezar a hacer precisiones más detalladas o acercamientos, ¿sí? Como de pronto lo hicimos aquí por medio de la tecnología de Google, ¿sí? Entonces, hay que observar, ¿sí? Tomar notas. ¿Y qué tipo de notas es las que nosotros vamos a estar viendo, ¿sí? Entonces, pues, hay que ver, hay que hacer una especie de reconstrucción de todo lo que es la parte
ver, un momentico, ahí está. Dice, los propios destinatarios, pues obviamente uno de pronto ya con una lectura muy bien entrenada, desarrollado, pues ya sabemos que en el entorno habían judíos o griegos, habían ricos, esclavos y cuáles eran la mayoría de los problemas o actitudes, ¿sí? Pero también tenemos que ver cómo esto ocasionó actitudes de Pablo, ¿sí? Y no son muy distantes o son diferentes a lo que usualmente pueden llegar a tener en nuestras iglesias en el día de hoy, ¿sí? Hay situaciones muy específicas que tienen mucha similitud con situaciones de hoy en día en la iglesia, ¿sí? Ahora hay que tener notas de cualquier cosa específica que se menciona sobre la ocasión de la carta, ¿sí? Que hay más cuestiones específicas. Y entonces, para eso, pues obviamente, tener ese contexto de cuál era la situación, ¿sí? Y obviamente, al hacer ese acercamiento de lectura, ver las divisiones lógicas o naturales que surgen en la carta, que no siempre van a ser las mismas para unos y van a ser diferentes para otros, ¿sí es? Entonces, hay hay cosas importantes que nosotros tenemos que precisar. Yo le he dicho, Corinto, si hiciéramos una especie de aproximación, veríamos una ciudad como cosmopolita, como es el caso de una, digámosle así, fusión entre Nueva York, Los Ángeles y Las Vegas. Y obviamente, pues todo hemos visto, sobre todo Las Vegas es una ciudad donde hablan, ¿no? Y dicen que todo lo que pasa en Las Vegas ahí se queda en Las Vegas. Y entonces son propósitos de estudio que nos llevará generalmente un buen tiempo en este proceso de leer y releer. ¿Sí? Entonces, en la medida que uno está tomando notas, uno va concentrando su atención. ¿Sí? Y a veces uno quiere ya llegar pronto a ver cuál es el problema. No, es un proceso normal donde poco a poco usted va pasando de lo general a lo particular, del conjunto de todo lo que hay a nivel general y ya puede uno tener sentidos espirituales sobre lo que hay. Entonces, sí, hay que ver, por ejemplo, el primer punto que vamos a ver sobre los destinatarios, ¿sí es? Hay que ver sobre los destinatarios lo que dice la misma palabra, por ejemplo, en 1 Corintios 6, del 9 al 11, dice, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. O sea, básicamente él está describiendo una buena cantidad de personas que estaban en Corinto. ¿Sí es? Y ahí donde remata al hombre, dice, y esto era de alguno de vosotros. ¿Ve? O sea, prácticamente eso. O sea, si pudiéramos nosotros de pronto hacer algún tipo de precisión, diríamos, Pablo está echando un vainazo oficialmente, ¿cierto? ¿Sí? Es un vainazo bien pedazo. Pero fuisteis lavados, fuiste santificados, fuiste justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Estas últimas oraciones básicamente fue lo más clave que él trató de reforzar del mensaje de la salvación a los corintios. Más sobre los destinatarios, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento sentado a la mesa del templo de los ídolos, no será estimulada su conciencia, y si él es débil a comerlo, sacrificar a los ídolos, bueno, es una ocasión que nosotros hablábamos sobre cierto tipo de circunstancias específicas que habría que nosotros revisar. Por ejemplo, hablábamos de Corinto, por ejemplo, lo enlazo con algo que quedó pendiente unos minutos atrás. Yo les hablaba de que Corintio tenía panteones o templos a diferentes tipos de dioses y uno de ellos se llama el dios de Afrodita, ¿sí? Que es la diosa del amor, ¿sí? Y tenía un servicio muy especial de 1000 profetisas sacerdotisas que tenían algo que se llamaba la prostitución sagrada, ¿sí? Bajaban a la ciudad y prácticamente en honor de la diosa Afrodita prácticamente fomentaban todo tipo de inmoralidad,
Y ese era prácticamente una de las cosas que se veían en ese entonces. Pero también había mucho sacrificio de todo tipo de animales, ganado, ¿sí? Y después de que lo sacrificaban, lo ponían en la plaza de mercado, en la pesa o en la fama, o no sé cómo es que se llame en Ecuador, ¿sí? Y allá pues esto lo ofrecían y a veces había situaciones donde las personas que hasta ahora estaban empezando a conocer del Señor, pues los aparentemente maduros le decían, no, ¿usted cómo va a comer eso si eso fue sacrificado a los ídolos? Pero Pablo todo eso tuvo que ministrar. Vemos más situaciones sobre los destinatarios, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa del templo, no será estimular la conciencia si es débil a comer lo certificado, o eso ya lo vimos. Sabemos que cuando eras pagado de una manera u otra, eras arrastrado hacia los ídolos mudos, pues un mismo espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, aquí está hablando precisamente, esclavos o libres, y todos se nos dio de beber el mismo espíritu. Ahora, por el otro lado, las actitudes de Pablo, ¿sí es? Pablo se siente en respuesta, se puede precisar que hay diferentes tipos de actitudes o sentimientos que le generan el conocer de las situaciones de Corinto. Por ejemplo, vemos, y os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos entristeceros para que el que en vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado en medio de vosotros. O sea, aquí está hablando de hay que reprimir, o sea, hay que ponerle el coto, digámoslo así como dice aquí. Por el contrario, vosotros mismos cometéis injusticias y defraudáis, y esto a los hermanos. O sea, ya está reprimiendo, está puntualizando sobre cierto tipo de ocasiones específicas que Pablo está viendo en la iglesia de Corinto. Pero en otras ocasiones vemos una actitud de súplica, ¿sí? No os escribo para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Ya el lenguaje cambia, ¿cierto? Ya este es el Pablo que me gustaría encontrar, ¿no? Un padre, pues, que me dice hijo amado, pero... Y aquí, pues, Timoteo se nota que era una persona que se derretía en el corazón. Si llega Timoteo, ve que esté con vosotros en temor, pues él hace la obra del Señor, como también yo. Por tanto, nadie lo desprecie, más bien envíalo en paz para que venga a mí, porque lo espero con los hermanos. Pero también vemos algo muy interesante que tiene que ver con una actitud de exhortación, ¿sí? El término exhortación, que ahorita vamos a hablar de ese término, tiene algo muy interesante que les quiero decir al respecto, ¿sí? Entonces, él dice aquí, todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Pues por precio os habéis sido comprado, por tanto glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Estad alerta, aquí dice en 1 Corintios 16, 13, 15. Permanecer firmes en la fe, si portados varonilmente, sé fuerte, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Os exhorto, hermanos, ya conocéis la casa de Estefanas, 1 Corintios. Dice, la exhortación viene del griego, ¿sí? Que tiene que ver con una palabra que se llama paráclesis, ¿sí? El Señor Jesús habla precisamente de que os conviene que yo me vaya para que yo les envíe un consolador o un ayudador, ¿sí? Las epístolas y los evangelios fueron escritos en un griego, ¿sí? Que se hablaba en esa región, en esa época, ¿sí? Junto con otros idiomas, ¿sí? Estaba el hebreo, ¿sí? Estaba el arameo, ¿sí? Estaba el idioma universal en ese entonces, que era el griego, como decir hoy en día el idioma inglés, ¿sí? Y había cierto tipo de variabilidades de ese griego, ¿sí? Donde fueron añadiendo componentes judeocristianos, ¿sí? El griego antiguo o griego clásico, pues básicamente está hablando del griego que se desarrolló en la época de Alejandro y que básicamente se hablaba
ya en otro tipo de círculos de sociales, de doctos o filósofos que tuvieron un reconocimiento paralelo en esa época, ¿sí? Entonces, paráclisis básicamente es lo que se llama exhortación o consuelo, ¿sí es? Y que tiene que ver relativamente con el don y el trabajo del Espíritu Santo, ¿sí es? Entonces, tiene que ver con atraer a alguien muy de cerca o instar, alentar, dar gozo, consolar a las personas. Y todas estas acciones constituye uno de los dones que precisamente están hablando, que es el don de la exhortación, ¿sí? Entonces, muchos, por medio de este tipo de exhortaciones, podrían llegar a conocer y comprender mejor la voluntad de Dios. Entonces, existe algo muy interesante. Hay personas que tienen ese don espiritual de la exhortación. Y se puede ser usado ese don de forma particular, o sea, privada y de una forma pública, ¿sí? Y es supremamente valioso en lo que tiene que ver en la consejería, en lo que es el discipulado, en el mentoreo y en ocasiones también en la homilía o en la predicación, ¿sí? El cuerpo de Cristo es básicamente edificado en la fe como resultado del ministerio de aquellos que tienen ese don de la exhortación. Pablo trabajó mucho ese don, ¿sí? De la exhortación o consolación, como lo llaman, ¿sí? Y existe algo que aparentemente es muy similar, que es el don de maestro o de la enseñanza, y prácticamente tiene algo de diferencia, ¿sí? Entonces se diferencia la exhortación a la enseñanza en cuanto que la exhortación se centra en la aplicación práctica, ¿sí? De la Biblia, ¿sí? Mientras que una persona con el don de enseñanza se enfoca en el significado y el contenido de la Biblia, ¿ves? Entonces, eh, creo que cada uno de nosotros, sobre todo los que venimos del siglo XX, hemos manejado las dos opciones de maestro o de enseñanza y de exhortación, y sobre todo exhortación, porque nosotros fuimos creados en un ministerio donde había un contexto de discipulado bastante bueno. Entonces, un pastor puede relacionarse con los demás o un grupo individualmente con comprensión, compasión y orientación positiva. La enseñanza, por ejemplo, dice, este es el camino que debes seguir. La exhortación dice, yo te ayudaré a ir por ese camino, ¿sí? Una persona con el don de exhortación puede ayudar a otra persona a pasar del pesimismo al optimismo. O sea, tiene mucha presencia y siempre está trayendo el mensaje de Dios para específico y algo como una especie de acompañamiento, ¿sí es? Entonces, ahí hay varios casos y uno de los casos más interesantes de exhortación o consolación es Bernabé, ¿sí? El nombre de Bernabé pues era José, entonces dice que lo llamaron Bernabé porque se llama, el nombre como tal significa hijo de consolación, ¿sí? Entonces, cuando Pablo estuvo recién convertido para presentarlo a la iglesia, ¿sí? Todo el mundo era muy precavido y era muy distante. No le podían creer que él había tenido semejante conversión, ¿sí? Entonces, él que presentó y le dio confianza para poder relacionar y conectarlo con los apóstoles fue precisamente este señor que se llama Bernabé, ¿sí? Entonces, Bernabé también se ve eligiendo a Juan, que tenía sobrenombre Marcos, ¿sí? Que hipotéticamente fue el que terminó siendo el autor del Evangelio según San Marcos, compañero de ministerio. Y bueno, hubo un conflicto con Pablo al principio, después lo volvieron a conectar. Bueno, entonces todo eso evidenció el proceso o el don de consolación o de exhortación. Entonces, interesante. Vemos aquí, dentro de la ocasión de la carta, recuerde que estamos haciendo un seguimiento, venga, me voy al pasado, Estamos hablando de las actitudes, ahora vamos a ver lo que es la ocasión de la carta y las divisiones lógicas y naturales de la carta. Entonces volvemos. Bueno, la ocasión de la carta, ¿sí?
ahí tiene que ver cómo, de qué manera Pablo fue informado, ¿cierto? Sí, entonces aquí tenemos varios ejemplos, ¿sí? Y habla precisamente de qué es lo que suscitó, ¿sí? De esa información recibida, ¿sí? Por ejemplo, aquí dice, os ruego en 1 Corintios 1 del 10 al 12, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, y que hay contiendas de vosotros. O sea, aquí hubo un grupo de personas que le informó la situación. ¿Sí es? ¿Cuál situación? De que hay divisiones. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo de Cristo. Vemos en 1 Corintios 5:1, en efecto, se oye que entre vosotros hay inmoralidad, ¿sí? O sea, ahí como que le llegó el chisme, digámoslo así, si pudiéramos nosotros resumir, le llegó como que el algo y como que de pronto hubo un sapo, ¿sí? Alguien de la ASA, que oiga, Pablo, allá en Corinto esta vaina está terrible, imagínense que y mira, ahí lo está plasmando Pablo, dice que tiene mujer de su padre. Esa es la situación inmoral de incesto que les estaba comentando. Pero también habla en 1 Corintios 7:1, en cuanto a las cosas que me escribisteis, ¿sí? O sea, aquí nos da a entender de que también recibía comunicación escrita, ¿sí? De otras personas, ¿sí? Si dice, bueno, es para el hombre no tocar mujer, pues obviamente está hablando de algo muy específico que tiene que ver precisamente con temas claves, como por ejemplo, que se van deduciendo del mismo contexto de la información que le estaba llegando a Pablo, ¿sí? Si vamos a revisar lo que habla aquí de que bueno es para un hombre no tocar mujer, pues habla de las doncellas de las vírgenes, que era un tema muy controversial en la iglesia del primer siglo, ¿sí? Pero doy mi opinión como el que habiendo recibido misericordia del Señor es digno de confianza. También habla de los sacrificados a los ídolos, el conocimiento de envanece, en cuanto a los dones espirituales, que fue otro de los puntos claves, ¿sí? Ahora, en cuanto a la ofrenda para los santos, hacer también vosotros como instruyen las iglesias en Galacia. En cuanto a nuestros hermanos Apolo, que esto fue algo que fue controversial, parecieran que fueran contrincantes, pero no, eran muy compañeros amados los unos a los otros. Entonces, esto es cosas que se captan ya después de leer y releer, ¿sí? Miremos otro detalle. La ocasión de la carta, os exhorto, hermanos, ya conocéis a los de la casa de Estéfanas, que fueron los primeros convertidos a calle y que se han dedicado al servicio de los santos, y que también vosotros estéis en sujeción a los que son como ellos y a todo lo que ayuda a la obra. Me regocijo por la venida de Estéfanes y Fortunato y Acacio, que ellos han suplido lo que faltaba de vuestra parte, porque ellos han recreado mi espíritu y el vuestro, por tanto reconocer tales personas. Entonces, ya al final de la carta, habla de que la carta tiene 16 capítulos, ¿sí? Hubo personas que fueron específicamente a verlo, ¿sí? Dentro de ellos Estéfanes, ¿sí? Entonces, a principio uno lo habremos leído, a mí me ha pasado, pero ya desmenuzando el asunto desde una perspectiva general a una perspectiva detallada, vamos a ver algo muy interesante. Entonces, en resumen, todo esto que ocasionó la actitud de Pablo o la respuesta de Pablo provino de información que pudo haber sido dada precisamente oír, como estamos viendo ahorita, o fue correspondencia escrita que le llegó de las mismas fuentes de Corinto, o ya como el caso de Estefanas, que llegó y perfectamente le notificó, lo actualizó sobre las situaciones que estaban ocurriendo en Corinto, ¿sí? Bueno, y llegamos a este punto que es el bosquejo de las divisiones de la carta, ¿sí? Hay varios aspectos que hay que tener muy presente en la división de la carta. Usted puede hacer las divisiones que quiera, ¿sí? Pero ahí hay varios aspectos en cuanto nosotros debemos definir, ¿sí? Entonces,
No todas las cartas de Pablo están conformadas, digámoslo así, en temas separados, ¿sí? Sin embargo, uno puede ir haciendo como una especie de bosquejo de general, como les expliqué, algo generalizado. A veces sucede que las mismas versiones de la palabra del Señor como que ponen un título como introductorio sugestivo de qué es lo que va a pasar en los siguientes párrafos, ¿sí es? Pero bueno, esto es algo muy interesante porque, por ejemplo, aquí en el caso de 1 Corintios 7:1, aquí habla de las cosas que me escribiste, bueno es el hombre, no toca a la mujer, ¿sí? Entonces, aquí hay algo muy interesante. Ya menciona que Pablo está en un plan de dar algún tipo de pautas de la carta como tal, ¿sí? Entonces, aquí lo que estamos hablando, informado por los de Chloe y también de que se oye. Entonces, ya él empieza a hacer una división de cierto tipo en la carta se observa que hay un lenguaje diferente o específico en los primeros 6 capítulos, del 1 al 6, ¿sí? Y también hay cierto tipo de clasificación en los capítulos del 7 al 16, ¿sí? Entonces estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sea, estamos hablando de 6 capítulos y estamos hablando de 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, estamos hablando de 10 capítulos que hay en esa división. Entonces, ¿qué es lo que pasa y cuáles son los problemas o lo que hipotéticamente se podría hacer un bosquejo o divisiones de esta carta según a los Corintios según San Pablo? Entonces, en los capítulos básicamente del 1 al 6 hay diferentes contextos. Está el problema que es el más extenso, digamos así, que trata Pablo, que es el de las divisiones de la iglesia. Está también, después en el capítulo 5, está lo que es el problema de la inmoralidad sexual, que es el hermano incestuoso. También habla sobre cierto tipo en el 6, sobre cierto tipo de pleitos entre los mismos creyentes y otro tipo de inmoralidad sexual en en este primer segmento de las epístolas. Y bueno, ya en la parte del 7 al 16, él aborda otros temas puntuales, como es la conducta del matrimonio, las personas solteras, el sacrificio de los ídolos, las mujeres. Bueno, vamos a verlo de una forma más resumida. Aquí está. Les presento la carta de los Corintios. ¿Sí la ven? Bueno, me imagino que sí. Bueno, aquí hay una herramienta espectacular donde se ve. Sí, bueno, estos son los primeros 6 capítulos, ¿sí? Y lo que ya está el resto son los 7 capítulos, ¿sí? Ahora, los primeros, el primer problema es, o la primera división son los problemas de las divisiones de la iglesia, ¿sí? Aquí está, ¿sí? Lo que es desde el capítulo 1, ¿sí? Hasta el 4:21, ¿sí? 90 versículos dedicados a esto, ¿sí? Otro punto, el problema del hermano incestuoso, ¿sí? Es que es del 5 al 13 versículos, ¿sí? Está el problema de los pleitos entre los creyentes, que está del versículo 1 al versículo 11. Está el problema de la inmoralidad sexual, ¿sí? Aquí está, ya está un pedacito más pequeñito, 9 versículos, ¿sí? Y viene la parte del lado B o el segundo componente de conductas más que todo, ¿sí? O problemas específicos. Está la conducta dentro del matrimonio, ¿sí? Ahí nos está dando a entender de que había chicharrones, dedica 24 versículos, ¿sí? Y tenemos también otro asunto importante sobre las personas solteras. O sea, yo aquí a todos los solteros que estamos aquí, bueno, ¿quiénes son los solteros? A ver, bueno, solo sería Mao, ¿no? Mao es el único soltero, sí, porque pues, sí, ¿cierto? Sí. Bueno, Mao, repasa estos 15 versículos porque es importante para ti. Míralo, ahí está,
Si tú quieres ahorita después puedes hacer un estudio sobre los... Bien, sobre los sacrificados de los ídolos, ¿sí? Ahí está, aquí hay otro componente bastante grande, ¿sí? Después de las divisiones, este es un tema bastante puntual y específico que maneja Pablo. Y hay un tema bastante interesante que parece como raro, que no tiene nada que ver con nosotros, pero en ese entonces sí era bastante interesante y bastante clave, que le preguntaban sobre cómo las mujeres cubrían la cabeza en el culto, ¿sí? Uno podrá decir eso, ¿para qué? Eso no tiene nada que ver con nosotros, pero en ese entonces sí era clave porque había cierto tipo de distinción en lo que es el tema de la autoridad, ¿sí? Abusos en la cena del Señor, ¿sí? Que es algo que habla precisamente de lo que el Señor nos compartió a través de Carlos David, de la Santa Cena. También sobre los dones espirituales del 12 al 14, 17 versículos le está dando referencia. Y también tiene que ver precisamente sobre la resurrección corporal de los creyentes. Véalo aquí. Y ya al finalizar, son 57 versículos, al finalizar pues está sobre la colecta, una plática que le quería que le llegaran, y sobre el regreso a Apolo. Un versículo, y para finalizar, las exhortaciones y los saludos finales. Pareciera de que de pronto nosotros hemos leído, pero no podemos, de pronto hasta ahora vamos a hacer esa puntualización, ¿sí? Y este ejercicio de ir de lo general a lo específico es algo que se tiene que hacer en todos los contenidos de la palabra del Señor, ¿sí? Entonces, vamos a ver algo importante que se llama el contexto histórico de Primera de Corintios, y el autor del libro precisamente dice que empieza por ese lado porque es una parte muy aparentemente compleja, ¿sí? Porque ya, como les digo, estamos aproximándonos a secciones mucho más importantes, mucho más detalladas. Ya estamos llegando a la pulpa de la fruta, ¿sí? Entonces, para llegar uno a esto, ¿sí? Vuelve el autor a hacer énfasis en todo el componente de leer de corrido por lo menos 2 veces, 2 traducciones. Después dice anotar todo lo que pueda, encontrar lo que diga sobre los destinatarios y sus problemas, ¿sí? Hacer una lista de palabras claves y otra lista de frases que repiten o indiquen el tema de la respuesta de Pablo, ¿sí? Entonces, ¿aquí qué pasa? Pues vamos a trabajar algo hoy, y también pues yo les quiero pedir encarecidamente que nos dediquemos en el transcurso de esta semana a leer y releer. Yo lo he hecho ya 3 veces, ¿sí? En voz alta preferiblemente, lo que es la epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, y sobre todo dediquémonos al capítulo 1 al capítulo 4, ¿sí? Y para empezar, pues vamos a ver que en el contexto histórico, pues al principio de la carta está pues las salutaciones como tal, y esa carta tiene en esa sección de Primera de Corintios de 1 a 4, el objetivo número 1 es tratar las divisiones dentro de la iglesia, ¿sí? Y ahí está el versículo clave, que es Primera de Corintios 1:10. Mírelo ahí. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos a una misma madre y en un mismo parecer. ¿Ok? Entonces vamos nosotros a empezar, al menos en estos 2 capítulos, a hacer un intento de pronto lo que vamos a estar haciendo en estos 4 capítulos, y que muy seguramente nosotros vamos a estar haciendo en el resto de este estudio interesantísimo de exégesis y hermenéutica. Entonces, empecemos por el primer capítulo de Primera de Corintios 1:1.
aquí tenemos el primer capítulo, son 31 versículos y si ustedes observan, tenemos resalte de diferentes palabras porque esto fue lo que me llamó la atención de ver cómo en estos primeros 31 versículos había, como dice el material, hay que ver precisamente qué es lo que hay en el contexto sobre los destinatarios de sus problemas y hay que revisar básicamente, empezar a detectar frases que se repiten o palabras y empezar a hacer formulación sobre ese tipo de aspectos. Entonces, por ejemplo, dice ahí, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Jesucristo es una palabra que si lo vemos, especifiqué Jesucristo o Cristo Jesús. Aquí vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 veces en este simple capítulo está haciendo mención de Jesucristo, ¿sí? Y me llama la atención de que el primer versículo ya hay una situación donde Pablo básicamente está definiendo quién es él, ¿sí? Es como si hubiese una situación de usted no sabe quién soy yo y como que se le olvidó quién soy yo, ¿sí? Y aquí, si estamos viendo que Pablo está escribiendo esto, podríamos nosotros en nuestras anotaciones empezar a hacer una observación y que es válida, ¿sí? ¿Será que en Corinto, después de que el hombre estuvo, empezó y hubo gente que dudaba sobre el apostolado de Pablo, ¿sí? Que ponía en duda su apostolado, ¿sí? Porque llegaban prácticamente de pronto hasta judíos cristianos que podían haber dicho, pero es que Pablo no es un apóstol, ¿cierto? Esas son preguntas que nosotros debemos empezar a formularnos con nosotros, ¿sí? ¿Por qué Pablo está en este momento certificándolo entre ciertas, así como entre comillas, quién es él? ¿Sí? ¿Sí? O sea, porque en cierta manera podría hipotéticamente o cabe la posibilidad de que hubiese cierto tipo de versiones por otro tipo de personas que eso puede suceder. Duró una cantidad de tiempo, como dice, primero compartiendo con los judíos y después a los gentiles. Y muy seguramente llegaron y dijeron, no, pero es que Pablo no andaba como los apóstoles, y que tiene conexión con lo que de pronto sucedió en esa división, porque dice yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, ¿sí? Hubo una distorsión del concepto del apostolado evidentemente ahí, ¿sí ves? Entonces, otra palabra que está es Señor. Entonces dice, nuestro Señor hermano, Sóstenes, nuestro hermano que ya había hablado sobre Sóstenes, que aparece en Hechos y que literalmente se deduce que fue un gran colaborador en el tema de la escritura, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Entonces ahí está muy bien definido quién es el que escribe y el destinatario, ¿sí? Y empieza él a describir los santificados, los que han sido santificados Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Señor de ellos y nuestro. Entonces, aquí empieza Pablo a hacer una especie de enfoque, de enrutamiento, ¿sí? Él no llega a tratar directamente lo que se ve en el versículo 10, ¿sí es? Donde ya la suelta con todas, sino que va preparando el terreno para que uno se ubique en la medida que, o sea, hagamos una especie, volemos en nuestra imaginación, ¿sí? Cuando llegó esa carta, y muy seguramente esa carta llegaba y no se podía llegar y decir, atención Corintios, llegó una carta de Pablo, nos vemos el sábado a las 8:30 una reunión por Zoom porque vamos a leer la carta de Pablo. No, así no era, así no era. Tampoco es. Se solicita a todos los corintios aquí en el estadio donde hacemos las Olimpiadas que se reúnan todos
los judíos, griegos, los gentiles, porque llegó una correspondencia de Pablo y entonces ya es importante. No, eso fue una carta que fue leída en diferentes momentos, en diferentes situaciones, ¿sí? Entonces, Pablo sabía todo eso. Pablo, ahí tenemos que empezar a ver que él sabía que se iba a escribir ese documento y que iba a ser enviado inicialmente a una persona clave allá en Corinto, y que en Corinto o manejaba directamente el original o muy posiblemente, cabe dentro de las posibilidades, se hicieron copias de esa carta para que se pudieran hacer leídas en diferentes momentos. Recuerde que estaban bajo una dominación romana con una amplia afectación de la cultura greco-romana, y también con un entorpecimiento o torpedación o una afectación de los judíos que estaban repartidos en todo el imperio, ¿sí? Entonces, Pablo habla precisamente, son llamados a ser santos, ¿sí? Y con todos los que en cualquier parte invocan al nombre del Señor Jesús. O sea, estas situaciones hablan de una universalidad de la iglesia, ¿sí? Gracias a Dios y paz en parte de Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Entonces, aquí viene otra palabra que está metida dentro de este capítulo, ¿sí? Dios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 veces está repetida la palabra Dios, ¿sí? De pronto me salté una, ya ustedes que son más detallistas y toda esa cosa, tienen mejor ojos que yo, podrán encontrar, no, le faltó 4 dioses. Ah, bueno, entonces, bueno, lo podemos nosotros incluir, ¿sí? Pero es otra de las palabras que se repiten, ¿no? Sí, o sea, y eso tiene mucho poder. Sí, habla que cuando uno ve que en un mensaje, está repetición de muchas de las palabras, es porque tiene una relevante importancia, ¿sí? Las 4 palabras más repetidas en este primer capítulo de Primera de Corintios es Jesucristo o Cristo Jesús, está Señor, está Dios y está sabio y sabiduría. ¿Sí? Obviamente podremos encontrar algunas otras palabras que se puedan repetir, obviamente, pero no con tanta frecuencia, que nada más en este capítulo lo estamos nosotros viendo, ¿sí? Entonces, dice, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro y el Señor Jesucristo, acción de gracias, porque en todo fuisteis enriquecidos en Él. Aquí podríamos considerarlo prácticamente Cristo o Dios, y en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en vosotros, de manera que nada os falta en ningún don, esperando que ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensible en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quienes fuiste llamados a la comunión de su Hijo, Jesucristo y Señor nuestro. Os ruego, hermanos, aquí ya es el versículo meollo prácticamente, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay contiendas entre vosotros. Me refiero a que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de vosotros excepto a Crispo y a Gallo, para que nadie diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a los de la casa de Estéfanes, por lo demás no sé si bauticé a algún otro. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con palabras elocuentes. Mire, esto que hay aquí es una antesala de por qué el hombre chuta a lo que sigue en lo que es la cuestión de la sabiduría o del tema del sabio. ¿Sí? Para que no se haga vana la cruz de Cristo, poder de Dios, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros es salvo, es el poder de Dios.
porque está escrito: donde está el sabio, donde el escriba, donde el polemista de este siglo, no ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad, porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen, porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. ¿Ah? Si usted observa este versículo acá, prácticamente el hombre tiene una capacidad tan increíble de poder hacer un planteamiento de la universalidad de Jesucristo y de Dios, y ya entrar en el terreno de lo que aparentemente eran expertos en Corintio en todo el tema de la sabiduría. Y vea cómo cambia el color de todo lo que está haciendo énfasis, tanto de las palabras Señor Jesucristo a lo que es sabiduría, ¿sí? Porque en verdad los judíos piden enseñar a los griegos sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles, ¿sí? Más para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Vea cómo está volteando la torta de una sabiduría aparentemente de temas que eran predominantemente intelectuales, donde había muchos filósofos o sabios en esa época, y cómo lo está enrutando a Jesucristo en el poder del Señor y sabiduría de Dios. ¿Por qué? La necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Pues, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios a lo que no es, para anular lo que es. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. Porque tal como está escrito, el que se gloría, gloríase en el Señor. Entonces, quiero pedirles el favor, estimados estudiantes, que hagamos este tipo de anotaciones, ¿sí? Basado en una lectura ya más detallada, ¿sí? Si usted se da cuenta, eliminé todas las subdivisiones que tienen las versiones, precisamente para que demos continuidad al texto, ¿sí? En este lado está el ejercicio que proponen. Escribir frases o preguntas que tienen que ver con los destinatarios y sus respectivos problemas. Esto fue lo que yo estuve revisando y me llamó la atención. Corintio no reconocía a Pablo como apóstol, ¿sí? Dudaban de eso. Fácilmente desconocieron la gracia de Jesús, olvidaron el testimonio de Jesús que Pablo les ministró. Yo estoy seguro, convencido, que Pablo hizo todo lo posible para dejar claro quién es Jesús y el verdadero evangelio. Me surge una pregunta: ¿perdieron el norte en cuanto a la salvación? ¿El mensaje de otros hizo confundir a los corintios? ¿Fueron los judíos los que generaron esta confusión? Ahora dice, otros llegaron y comenzaron a bautizar. ¿Por qué a veces escribe gentiles y otras veces griegos? ¿Son las mismas personas? No sé, de pronto usted debe tener muchísimas otras preguntas. Y aquí están las palabras repetidas y las frases. Está apóstol, está iglesia, Jesucristo, Señor, Dios, sabio y sabiduría. ¿Ok? Pero pueden haber muchos más, ¿sí? Obviamente, pues esto fue algo que hice en estos días, y quiero pedirles el favor de tarea para la próxima semana. Vamos a abordar el capítulo 2, que ya tengo aquí parte de eso, ¿sí? Donde están, observen que sigue predominando, ahí ya en este capítulo hay más conceptos de palabras repetidas o énfasis en lo que es la sabiduría, y sigue Jesucristo o Cristo, pero también hay dos, digámoslo así, entre comillas, dos combatientes, dos conceptos que él está tratando de manejar para los corintios, ¿sí? La sabiduría y el espíritu, ¿sí? Y aquí está básicamente mis anotaciones que estoy haciendo sobre 1 Corintios 2. Entonces, estimados talmidín, compañeros, ¿sí? Yo les exhorto ahora. Es bonito el ejercicio que vamos a estar haciendo, ¿sí? De verdad que sí. O sea, yo estoy seguro que podemos sacar un encuentro de
tiempo para hacer un poquitico más puntual ese ejercicio. Y vamos nosotros a hacer más incisivo, porque yo quiero que en los próximos 2 capítulos de esta parte de 1 Corintios 1:4 participemos y interactuemos todos. ¿Ok? ¿Sí? Que no sea un monólogo, ¿sí? Porque, pues sí, a mí me gusta hablar y toda cosa. Además, tengo aquí a Pikachu aquí al lado que está pendiente, ¿sí? Pero él tiene oreja para mí y otra para lo que están diciendo ustedes. Entonces, 5 minutos para apreciaciones, comentarios o participaciones. Ya me llegó el desayuno. Quiero escucharlos. Firmado tenga internet dentro de 8 días. Tengo aquí un omelette que hizo mi esposa, muy rico. ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Es líder muy interesante en todo este recorrido, encontrar el sentido que tiene la palabra del Señor, o sea, entender las circunstancias que se vivían en ese tiempo. Es que desde los mismos nombres usted nos explicaba, bueno, a él si viniera a esta época le sorprendería como nos llamamos nosotros, ¿sí? Pero entender ese contexto histórico, social, todo eso, nos lleva a nosotros a darnos cuenta que, pues que a pesar de que la Biblia es sincrónica, o sea, no, la palabra del Señor no pierde vigencia, hay cosas que nosotros debemos contextualizar. Hay retos a los que la iglesia primitiva tuvo que enfrentar que nosotros en este momento no enfrentamos. ¿Sí? La persecución, los cambios políticos, o sea, todo ello llevaba a un continuo cambio, ¿no? Ese año que usted habló de cinco emperadores romanos, ya tuvo que haber afectado muchísimo la situación de los cristianos, ¿sí? Y de quienes estaban en ese momento pues, llevando la palabra del Señor hasta lo último de la tierra, ¿no? A mí, en una ocasión yo tuve la oportunidad de ver hace mucho tiempo, yo era muy niña y recuerdo que daban una serie que era sobre los emperadores romanos y, y entonces yo me sorprendía mucho con Calígula, ¿no? Y Calígula estaba en la época en que el Señor, o sea, cuando comienza la iglesia primitiva. Y era un hombre supremamente loco y, o sea, aparte de que era orate, pues era pues tenía una vida llena de una vida licenciosa, ¿sí? Y Hedonista. pues vivía en ese, o sea, cuando la autoridad hace lo que le da la gana, pues imagínense cómo estarían en los otros niveles. Y esto requería de una firmeza y un amor también a la vez para Pablo y sus compañeros para llegar con la palabra, con la instrucción del Señor a, a unas iglesias donde uno veía, Corinto eran bien locos y por ahí alguien decía que eran muy degenerados, pero era fruto de una situación política, religiosa y social que ellos estaban viviendo, porque para ese entonces lo religioso se combinaba con todo, o sea, el emperador era Dios en la tierra, ¿sí? Entonces era un tema bastante denso. Entonces, a mí me parece muy chévere poder entender la frecuencia de palabras, o sea, el líder hace un trabajo que yo estoy haciendo en mi proyecto de grado y que lo hago desde que estaba en en mi pregrado, que es la decodificación del discurso, donde uno tiene que revisar frecuencias de palabras para ver la importancia que tienen dentro dentro de las creencias, ideologías que maneja la población en análisis. Entonces, para mí es apasionante ver que todo lo que uno aprende se aplica, ¿no? Que no es nuevo, que cada vez es más vigente. Entonces, me parece muy interesante, muy especial. O sea, vale la pena sentarnos aquí a conocer. ¿Sí?
Ujú. Y date cuenta, excelente, Dianita. Y, por ejemplo, él empezó a bombardear mucho sobre el aspecto del señorío de Jesucristo. Y Cristo hablaba precisamente, Cristo es el término griego del Mashiach, o sea, del ungido, ¿sí? Y él fue de pleno a decir que precisamente Jesucristo es el Mesías, el que era el esperado. Recuerde que él, para poder hablar en un mismo lenguaje, sobre todo los judíos, tenía que estar apelando muy seguramente a lo que dice el mensaje de la palabra en el Antiguo Testamento, ¿no? Por ejemplo, es que él habla, ¿sí? Él, dice que dice que como está escrito, ¿sí? Eso está escrito básicamente, habla de muchas veces de los apóstoles como Isaías, Jeremías, que estuvieron en ocasiones haciendo referencias de Jesucristo. ¿Sí es? ¿Alguien más? Yo iba a decir que de pronto para el ejercicio de tarea y para los ejercicios, que el conteo de palabras puede cambiar. Digo, puede, no sé, según la versión que se utilice. Sí. Entonces es bueno tener en cuenta otra alternativa para revisar y ver esa sí. variación. Pues no, debería pensar uno inicialmente que debería predominar, no cambia, pero la idea sí es mirar también. Entonces les quiero, excelente esa apreciación. Pues obviamente cada uno tiene de pronto su versión. Propongo de pronto que tengamos cada uno como un ejercicio, busque pues la clásica, que es la Reina Valera, ¿sí? Y la confronten con alguna otra revisión que dentro de lo que vayamos a ver en la próxima semana, me pueden decir perfectamente, así como está diciendo Charles. Digo, bueno, en la versión NIV, ¿sí? Encontré que hay un diferencial y se hace más énfasis en esto, o en la Nueva Traducción Viviente en esta, o en la Biblia de Jerusalén en este. Bueno, interesante, me parecería muy enriquecedor que hicieran esas acotaciones. La idea es que esto sirva de una guía, pero que nosotros podamos interactuar. Esto lo que va a haber, lo más bonito va a ser esto, ¿sí? Es la interacción. Bien, ya vamos a despedirnos. ¿Alguien más quiere hablar? Ruth está que habla, pero no habla. Muy bien, bueno, entonces, bueno, a última hora vi que entraron otras personas. Ah, está Mauricio. Oh, hola Mao, ¿cómo estás? Me alegra mucho verte. ¿Sí? Había alguien más, pero desapareció. ¿Quién? Iris. Ah, Iris. Ah, bueno. Iris debe estar haciendo el desayunito a Charles, ¿sí o no? Sí. ¿No? Bueno. Ok, vamos a orar y vamos a despedir entonces la reunión. Amado Señor, gracias por esta oportunidad que tú nos das de ir revisando y ir perfeccionando, ir agudizando con la guía y la orientación de tu espíritu, el poder ir descubriendo, como dice tu palabra, cosas extrañas ocultas que están en la palabra. Pero eres tú el que nos las revela, Señor. Permite que realmente nuestro corazón y nuestro espíritu sean, Señor, muy tocados para que este tipo de ejercicios de contexto nosotros podamos, Señor, ir revisándolo con mucha pasión, con mucha calma, con mucha dedicación, con mucho estudio. Te clamo para que tú des una unción especial a cada uno de los que estamos aquí reunidos y que en la próxima semana podamos disfrutar de interactuar, de poder aportar aspectos que estamos encontrando, de que podamos formular muchas preguntas, oh Rey. Señor, que haya eso, muchas preguntas de por qué sucedían esas cosas. Tenemos que formularnos muchas preguntas y ver si realmente el mismo contexto nos dice las respuestas o podemos recurrir de pronto a otros elementos que nos puedan dar una guía al respecto. Gracias, Señor, por este día. Te pido que seas tú ungiendo la vida de cada uno de los que estamos aquí. Sé tu retribuidor, Señor, por esa dedicación, por ese esfuerzo que estamos haciendo. Bendice el desayuno de cada uno de nosotros. Bendice, Señor,
el resto del día, que seas tu presencia sobre en nuestras familias, en nuestro trabajo. Permite, Señor, que haya una gran impacto de tu palabra en la persona que ha sido delegada para esta noche, y que haya un llamado de los corazones para que podamos llegar delante de tu presencia a vigilar, a estar en tu presencia ministrando en alabanza y en adoración. Nosotros te bendecimos y te exaltamos en el nombre de Jesús en acción de gracias. Amén. Bueno. Dios les bendiga. Qué bueno que ya tienes internet, Mao, me alegra mucho. Sí, desde el lunes. Eso fue una... Oh, ya estás, el Enterprise. Muéstrame ahí cómo te ves todo. Wow, con la ventana. Wow, se te ve bien chévere. Estás con la silla de gerente, vea. Claro, con todo. Claro. La ergonómica con los problemas de cintura y espalda. Claro. Sí. Oh, o sea que es la primera clase que tienes ahí desde la empresa. ¿Señor? ¿Es la primera clase que asiste desde la empresa? Sí, la primera clase. Hace 8 días qué bien. De cabeza, pero igual no tenía internet. Estaba arriba. Sí. Ah, qué bien. Bueno, entonces, pues felicitaciones que ya puedas tener entonces el privilegio de estar entonces ya oficialmente en ese local constituido bien, chévere. Entonces, espero que el Señor te siga bendiciendo y prosperando. Amén, amén. Gracias. Quiero pedirles su respaldo en oración. Ahorita a las 10 de la mañana tengo un evento con un preuniversitario, es en línea, se conectan 100 estudiantes, es para trabajar ansiedad en los exámenes de las pruebas de estado. Ajá. Oh. Para que el Señor me respalde. ¿Y es para qué universidad? Sí. Si tengo un poco de testimonios para esta noche, entonces sí, les pido que porfa me respalden para que todo salga bien, que el Señor pues me permita. Siempre hago que les comparto, les hablo del Señor a los estudiantes cuando hago este tipo de eventos. Entonces, qué bien. Gloria al Señor. Claro, que el Señor te utilice. Dios te bendiga y te respalde. Sí, Señor, así estaremos entonces. Bueno, entonces... Para esta noche, si se unen, recordar que es un motivo de petición muy especial, el que tenga cada uno para orar por esas peticiones. Sí. Por esta noche. Sí, ok, bueno. Que el Señor le guarde y le bendiga. Los quiero mucho. Los quiero mucho, Dios los bendiga.